Todavía recuerdo el sabor amargo de la traición, como si fuera ayer, y eso que han pasado más de 50 años. Hola, me llamo Elena, tengo 78 años, y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Una historia que quizás te ayude a entender por qué mi corazón, aunque viejo, late con tanta fuerza. A veces, las heridas más profundas no sangran, solo duelen por dentro, día tras día, año tras año. Es un dolor que te moldea, que te enseña. Si supieras lo que tuve que sacrificar por amor en aquellos años de pura supervivencia, cuando cada migaja contaba, entenderías el peso de cada latido de mi viejo corazón. No es una historia fácil de contar, pero es la mía, y necesito compartirla contigo. Era una tarde de otoño, gris y fría, igual que mi alma en aquel instante. Estábamos en nuestra pequeña cocina, la que olía siempre a leña húmeda y a café recién hecho, pero ese día solo olía a miedo. Él, tu abuelo, me miró con esos ojos que una vez me prometieron el cielo y me dijo, sin titubear: Elena, no puedo más. Me voy. El plato de barro que tenía en las manos, con la última patata que nos quedaba para cenar, se me resbaló. Se hizo añicos en el suelo de baldosas gastadas, y el ruido. Ese ruido fue el eco de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Entiendes lo que significa ver a la persona por la que lo diste todo, a la que protegiste en la miseria, simplemente darse la vuelta y marcharse? Me quedé allí, de pie, sintiendo el frío que se colaba por la ventana rota y el vacío que se abría en mi pecho. Sus palabras, tan secas, me voy, resonaban en mi cabeza como una campana fúnebre. Recuerdo la mesa de madera tosca, con las marcas de tantos inviernos, y el candil que apenas iluminaba la miseria de nuestro hogar. No había lágrimas, no al principio, solo una especie de entumecimiento, un shock que me impedía respirar. ¿Cómo podía él, el hombre por el que había renunciado a mi juventud, a mis sueños, a mi propia familia para que no lo vieran como un don nadie, dejarme así, con el hambre apretando y el invierno a las puertas? Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, llevándose todo lo que creía tener. Pero no siempre fue así, ¿sabes? Hubo un tiempo en que mi vida, aunque humilde, estaba llena de una esperanza diferente, una que no conocía la desilusión. Recuerdo las manos de mi madre, fuertes y curtidas por el trabajo en el campo, amasando el pan en la cocina de adobe, con ese aroma que te envolvía y te hacía sentir seguro. Éramos pobres, sí, pero teníamos el calor del hogar y la certeza de que, pasara lo que pasara, la familia era un refugio. Mi padre, con su voz grave, nos cantaba coplas al caer la tarde, y el sonido de su guitarra era la banda sonora de mi infancia. ¿Quién iba a decirme entonces que aquel calor tan familiar se convertiría en un recuerdo tan lejano? Desde muy niña, aprendí el valor del esfuerzo y la renuncia. En mi casa no había lujos, ni siquiera caprichos. Cada día era una batalla ganada al hambre, una lección de supervivencia. Yo, la mayor, dejé la escuela muy pronto para ayudar. Me levantaba antes del amanecer para ordeñar las cabras, luego al huerto, y después a cuidar de mis hermanos pequeños, con la ropa remendada y las manos siempre llenas de tierra. No había tiempo para juegos, ni para sueños de juventud. Mi único sueño era ver a mi familia con un plato de comida en la mesa. Ese era el amor que conocía, el que se demostraba con el sudor y el sacrificio silencioso. Y entonces, en medio de esa rutina de trabajo y escasez, apareció él, tu abuelo. Era un hombre con ojos brillantes y una sonrisa que me prometió un mundo distinto, lleno de posibilidades que yo ni siquiera imaginaba. Lo conocí en la feria del pueblo, en un día de fiesta que para mí era un raro respiro. Él no tenía nada, era tan humilde como yo, pero sus palabras eran como un bálsamo para mi alma cansada. Me dijo que conmigo a su lado, podría conquistar el mundo, que seríamos invencibles. Y yo, una muchacha ingenua, le creí. Creí en cada una de sus promesas, en cada mirada, en cada gesto. Nos casamos jóvenes, en una ceremonia sencilla, casi sin testigos, bajo el sol implacable de agosto. No teníamos anillo, ni casa propia, solo la promesa de un amor que lo podía todo. Los primeros años fueron duros, muy duros. Recuerdo el frío que se colaba por las rendijas de nuestra pequeña casa, las noches en vela por los niños que llegaban, y la preocupación constante por conseguir el pan. Pero yo estaba a su lado, siempre. Trabajaba el doble, tejía para vender en el mercado, ahorraba cada céntimo, le protegía de los comentarios de mi propia familia, que le veían como un soñador sin futuro, porque creía ciegamente en que él lograría lo que se propusiera. Hubo una vez, en nuestro primer aniversario, que no teníamos dinero ni para un detalle. Él, avergonzado, me trajo una flor silvestre del campo, una amapola roja que acababa de abrir. Me la dio con una mirada de culpa pero también de puro amor, y me dijo: Elena,
Esta flor es frágil, pero su color es fuerte. Así es nuestro amor, aguantará todo. Yo la puse en un vaso con agua, y la miré hasta que se marchitó. Cada pétalo que caía era una promesa, un juramento silencioso de que yo estaría a su lado, en las buenas y en las malas como la tierra está al lado de la semilla. Esa amapola, aún la tengo seca, guardada. Pensar en esa joven Elena tan llena de fe y de un amor que todo lo entregaba, me rompe el alma de nuevo. Me había prometido a mí misma, y a él, que jamás le dejaría solo, que juntos levantaríamos lo que fuera necesario. Renuncié a mi propia comodidad, a la seguridad que mi familia me ofrecía, solo por estar a su lado, por construir algo con él desde la nada. Y ahora veo cómo esa amapola que me prometía fortaleza, se ha convertido en el símbolo de una traición. ¿Entiendes ahora el peso de mi corazón? Cada latido es un recuerdo de lo que di, de lo que perdí, y de lo que se llevó. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio, suscríbete para más historias como esta. Después de que se fue, el silencio en la casa era un eco helado, más ruidoso que cualquier grito. Me quedé días sin moverme mucho, como si el aire se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Recuerdo que los niños preguntaban por su padre, con esa inocencia que te clava el puñal, y yo no sabía qué decirles. Solo podía abrazarlos más fuerte, mientras mi mente corría, buscando una explicación, una razón que no llegaba. Cada noche, antes de dormir, esperaba oír sus pasos, el chirrido de la puerta al abrirse, pero nunca sucedió. Solo el viento silbando por las rendijas, y el frío que se metía hasta los huesos, recordándome que estaba sola. Era un abandono que no solo era físico, sino del alma. La primera vez que lo vi de nuevo fue unas semanas después, en la plaza del pueblo. No vino a buscarme, ni a los niños. Llevaba ropa limpia, de esa que ya no podía permitirse cuando estaba conmigo, y parecía diferente. Más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me esquivó la mirada, ¿sabes?, como si yo fuera un fantasma. Quise hablarle, preguntarle por qué, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Solo pude ver cómo se reía con otros hombres, ajeno a mi dolor, a nuestra miseria. Fue entonces cuando entendí que no era solo un adiós, sino un borrón. Él ya estaba viviendo otra vida, una en la que nosotros no existíamos. Ese día, mi corazón se encogió un poco más. Los días se convirtieron en una lucha constante. La leña escaseaba, la comida también. Mis manos, ya curtidas, se llenaron de más heridas, intentando sacar adelante lo poco que teníamos. Tenía que coser hasta altas horas de la noche, bajo la luz tenue de una vela, con los ojos cansados y el cuerpo dolorido, solo para que mis hijos tuvieran un trozo de pan. El recuerdo del olor a café y leña de nuestra cocina se desvaneció, reemplazado por el olor a humedad y a preocupación. Me sentaba en la cama, al lado de mis pequeños durmiendo, y el silencio de la noche me ahogaba. Él no solo se había ido, sino que se había llevado con él la poca seguridad que teníamos, dejándonos a la deriva, sin timón en medio de la tormenta. Y luego estaba la gente, las miradas, los susurros: mira, Elena la ha dejado. Ya sabíamos que ese hombre no valía nada. Mi propia familia, que siempre lo había criticado, ahora me lo restregaba en la cara, como si yo fuera la culpable de mi propia desgracia. El juicio de los demás pesaba como una losa. Iba al mercado y sentía las miradas, el murmullo, como abejas tumbando a mi alrededor. La vergüenza, esa vergüenza era casi tan dolorosa como el abandono. Me sentía marcada, como si llevara una señal invisible que gritaba mi fracaso. Era difícil levantar la cabeza, difícil seguir adelante cuando sentía que el mundo entero me señalaba con el dedo. La soledad se hizo más profunda, más amarga. Un día, mi hermana pequeña, que siempre fue más atrevida, me contó que lo había visto en el pueblo vecino. Tenía una mujer nueva, más joven, y parecía feliz. La descripción de su risa, de cómo la miraba, fue como un cuchillo retorciéndose en la herida. No era solo que me hubiera dejado, sino que me había sustituido tan rápido, como si yo nunca hubiera existido, como si los años, los sacrificios, los hijos, todo hubiera sido una ilusión. Recuerdo que me senté en la silla de madera, esa misma donde tantas veces habíamos compartido el pan, y sentí un frío que no era del invierno sino del alma. Él había encontrado su mundo distinto con otra, y yo me quedaba aquí, con los pedazos de nuestro mundo roto. Hubo días en que la desesperación me paralizaba. Me sentaba en el umbral de la puerta, mirando el horizonte, y sentía que no tenía fuerzas ni para levantarme. Las lágrimas, que al principio no querían salir, ahora brotaban sin control, empapando mi delantal. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tenía tanto esfuerzo, tanto dolor? Me preguntaba una y otra vez si había sido un error,
Si mi amor ciego había sido mi condena, pero entonces miraba a mis hijos, sus caritas dormidas, sus pequeñas manos que buscaban las mías, y encontraba una chispa, una razón para no rendirme, no por mí, sino por ellos. Esa era la promesa silenciosa que me hacía cada amanecer, aunque el alma me pesara toneladas. Recuerdo una noche especialmente oscura, el viento aullaba como un lobo hambriento y la lluvia golpeaba el tejado con furia. Los niños estaban enfermos, con fiebre, y yo no tenía nada que darles, ni un remedio, ni un trozo de pan decente. Los abracé a los tres en mi cama, intentando darles el poco calor que me quedaba, mientras mi corazón se encogía de impotencia. Sentí un vacío tan grande, tan absoluto, que pensé que iba a desaparecer. No había consuelo, no había esperanza, solo la certeza de que estaba completamente sola en el mundo, luchando una batalla que sentía perdida. Ese fue mi fondo, el momento más frío, más desolador, donde el alma se te rompe sin hacer ruido, solo con un dolor sordo y constante. Pero incluso en ese abismo, cuando el frío y la desesperación me atenazaban, algo se encendió dentro de mí, una chispa, pequeña al principio pero insistente. Mis hijos tosiendo, sus frentes ardiendo, y yo, sin nada. Fue entonces, en el silencio opresivo de aquella noche, cuando las manos de mi madre, fuertes y sabias, aparecieron en mi mente. Recordé sus ungüentos, sus tisanas, la forma en que susurraba a las plantas del huerto como si fueran viejas amigas. Ella siempre decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos, si sabemos escucharla. Había guardado esos conocimientos como un tesoro olvidado, enterrado bajo años de preocupaciones y el brillo de los sueños ajenos. Ahora, en mi hora más oscura, esa sabiduría ancestral resurgía, un rayo de luz en la negrura. Esta sabiduría no era un secreto guardado a propósito, sino algo que yo misma había dejado de lado. Mi madre me enseñó desde muy pequeña a reconocer cada hierba, cada raíz, a preparar remedios para la tos, para el dolor de estómago, para calmar el espíritu. Pero cuando él llegó, con sus grandes planes, y su visión de un futuro distinto, todo eso me pareció pequeño, insignificante. Él soñaba con negocios, con salir de la miseria de otra forma, y yo, ingenua, creí que mi lugar era apoyarle, no destacar con mis propias habilidades. Me convencí de que lo mío era cosa de mujeres, algo para el hogar, no para el mundo de verdad. ¿Quién iba a pensar que ese mundo de verdad me dejaría tirada, y que mi verdadera fortaleza estaría en lo que tanto subestimamos? El verdadero valor de ese conocimiento no era solo el remedio para la fiebre de mis hijos, aunque en ese momento era lo único que importaba. Era la llave a una independencia que nunca había imaginado. Con esas hierbas, con esas manos que mi madre me enseñó a usar, podía curar, podía aliviar el dolor, y sí, podía ganarme la vida. No solo un trozo de pan, sino la dignidad de no depender de nadie. De no tener que agachar la cabeza ante las miradas de lástima o de juicio. Era una forma de decirme a mí misma, y al mundo, que Elena no estaba rota, que no era solo la mujer abandonada, sino una mujer capaz, con algo real y valioso que ofrecer. Era mi voz, mi manera de levantarme del suelo. Nadie lo había visto, ¿sabes? Ni él, ni mi propia familia, ni los del pueblo que ahora cuchicheaban a mi paso. Para ellos, yo era la mujer de, la madre de, la hija de, nunca simplemente Elena, con sus propias capacidades. Me veían como la que sacrificaba, la que apoyaba, la que aguantaba. Mi marido, con su ambición, ni siquiera consideró que mis manos, además de trabajar la tierra y cuidar a los niños, podían tener un saber ancestral. Él buscaba la fortuna lejos, sin darse cuenta de que yo, con mi conocimiento de la tierra, podía encontrarla en el propio suelo que pisábamos. Esa subestimación, esa ceguera, fue lo que me permitió guardar esta semilla de esperanza, sin que nadie se diera cuenta de su potencial. Así que, en medio de la tormenta, esa noche con el corazón en un puño por mis pequeños, tomé una decisión. No iba a esperar a que nadie me salvara. Yo sería mi propia salvación, la de mis hijos. Esos conocimientos de mi madre, que había relegado al rincón de los por si acaso, se convirtieron en mi estandarte. No era una riqueza material, no eran montañas de oro, pero era algo mucho más valioso. La capacidad de crear, de sanar, de proveer, era mi legado, mi resistencia, mi forma de decir que, aunque él se hubiera llevado una parte de mí, no se había llevado mi esencia, ni mi fuerza. Iba a levantarme, no con quejas, sino con la sabiduría de mis ancestros en mis manos. Mi decisión, esa que tomé en la oscuridad de la noche, no fue buscar venganza. No, el rencor solo envenena el alma, y yo ya había llevado suficiente amargura en el corazón. Fue algo más profundo, una forma de justicia silenciosa, casi invisible,
una declaración de mi propia valía. Empecé a recolectar las hierbas con otra mirada, con un propósito renovado. No era solo para curar a mis hijos, sino para curar mi propio espíritu y demostrarme a mí misma que podía. Recuerdo el primer día que puse una pequeña mesa en la plaza del pueblo, no para vender, sino para ofrecer ayuda. Tenía mis ungüentos, mis tisanas, todo preparado con las manos que mi madre me enseñó a usar. La gente al principio pasaba de largo, con esas miradas de siempre, pero yo estaba allí, firme, ofreciendo lo que sabía, mi dignidad. Los días antes de aquel primer paso, fueron de una preparación intensa, no solo física, sino del alma. Mis manos trabajaban sin descanso, moliendo hojas secas, mezclando aceites, y el dulce olor a manzanilla y romero llenaba nuestra pequeña casa, ahora ya no tan fría ni tan vacía. Cada frasco de cristal, cada atado de hierbas, era una declaración silenciosa de mi nueva identidad. El miedo me roía por dentro, y si se reían, y si nadie venía, pero la imagen de mis hijos, durmiendo plácidamente, era mi motor, la fuerza que me empujaba. Al amanecer, con el rocío aún en la hierba, cargué mi pequeña cesta y caminé hacia la plaza. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho, pero cada paso era un acto de fe, un desafío a la vergüenza que me había perseguido. Al principio las miradas seguían siendo curiosas, algunas incluso de lástima, pero poco a poco, una mujer se acercó, luego un anciano con dolores, y así, con el tiempo la gente empezó a confiar. Mis remedios funcionaban, mi voz era calmada y mis manos, firmes. Las miradas de juicio se transformaron en respeto, en gratitud. No me hice rica, no de dinero, pero mi corazón se llenó de una riqueza diferente, la dignidad recuperada. Comprendí que la verdadera justicia no es el castigo al que te hirió, sino la reconstrucción de ti mismo, la afirmación de tu valor más allá de lo que otros te quiten. Es la paz de saber que lo que te define no es el dolor, sino cómo te levantas de él. ¿No crees que, a veces, la fuerza más grande nace de la más profunda de las caídas? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.